Hola a todo el público de Inforregión, nos encontramos con Marco Avilés, periodista, escritor de libros como No soy tu cholo y De dónde venimos los cholos. Hoy día vamos a conversar sobre las declaraciones emitidas por Mari Carmen Alba con respecto a la división que hizo entre blancos e indios. Bienvenido, Marco, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, feliz de conversar, aunque sea de este tema, ¿no? Sí. Marco, ¿por qué crees que ya no se usa, por qué ya no se usa la categorización de indios para referirnos a cierta parte de la población? Sí, mira, primero, estas categorías, blanco, mestizo, indio, cholo, etcétera, son categorías que hay, o sea, es importante conocer la historia, el origen, ¿no? Son categorías de clasificación de la gente coloniales, ¿no? En la colonia estas categorías tenían una vigencia muy fuerte, ¿no? Y la población estaba clasificada de esa manera, de forma vertical, eh, y respondía a este control, ¿no? Colonial, donde las personas consideradas, entre comillas, indias, eran las personas colonizadas, ¿no? Que tenían que ocupar una posición subordinada, eran como siervos, estaban en las encomiendas, básicamente trabajando gratis, igual que las personas esclavizadas, ¿no? Ahora, las personas no se llamaban a sí mismas indias, ¿no? Las personas colonizadas no se llamaban a sí mismas indias. A ellas se les puso este nombre por equivocación. Bueno, desde los diarios de Colón, ahí se puede rastrear un poco cómo Colón, confundido por el lugar de donde llegaba, llamaba a las personas que él encontró en las islas del Caribe, les llamaba indias. Entonces, ese es el origen. Y como te decía, es importante reconocer quién le puso esta categoría a quién, ¿no? Entonces, con el correr del tiempo, ¿no? Y conforme la colonización ha empezado a ser cuestionada, incluso desde el inicio de la República, este término también ha entrado en cuestionamiento. Y ahora, en la actualidad, durante la República, bueno, el mismo José Ragas decía que a San Martín no le gustaba este término, ¿no? Y lo cuestionó desde el inicio, él prefería usar la categoría peruanos, ¿no? Para todas las personas, no indios. Pero con el correr del tiempo, esta misma palabra se ha ido cuestionando desde diferentes frentes, ¿no? Desde, de- Desde los movimientos sociales, los mismos movimientos indígenas, eh, de tal manera que llegamos a un momento de la historia, ¿no? En el siglo XXI, donde la categoría indio se usa dentro de la academia, dentro del activismo y en la vida cotidiana, pero eh, como para señalar un momento histórico, ¿no? O sea, tú no usas indio para decírselo a otra persona, a menos que sea un insulto, a menos que tú quieras insultar, ¿no? Ujú. Y a menos que tú le estés diciendo, oye, tú eres mi siervo, ¿no? Tú eres casi mi esclavo, ¿no? Decir No, indio no es lo mismo que decir cholo, por ejemplo. no, y no es lo mismo que decir pueblo indígena, o pueblo originario, o pueblo nativo, ¿no? Las mismas comunidades antiguamente subordinadas, las comunidades indígenas, pueblos indígenas, han luchado por conquistar el derecho a llamarse como ellas mismas consideran que deben llamarse, ¿no? Y estas comunidades no se consideran indias, ¿no? Porque decirles indias es decirles siervas, ¿no? Colonizadas, animales. Entonces, cuando tú encuentras la palabra indio ahora, o sea, se usa, obviamente, ¿no? Uno escucha, va en la calle, escucha, oh, indio de mierda, indio tal, ¿no? Oye, pareces un indio, se te sale el indio, ¿no? Eh, Se usa en ese contexto súper violento, ¿no? No se usa para eh, hablar de la demografía del país, ¿no? O sea, en la escuela tú no vas y los profesores te dicen, oye, ¿no? El Perú está integrado por blancos y por indios. O sea, no, en esta época no. Cuando tú revisas el Mercurio peruano, estos documentos, ¿no? Fines del siglo XVIII, ¿no? La época de emancipación, se usa mucho estos términos y hay
pasajes, ¿no? Donde se dice las personas blancas y los indios no pueden juntarse, ¿no? Esta unión no va a llevar a nada, ¿no? Juan de Arón, a fines del siglo XIX, decía, hablando del cholo, ¿no? El cholo básicamente es como este forastero que llega a la ciudad en busca de poder y es el resultado de la unión de blancos e indios. Se está usando de esa forma, como una forma de entender la sociedad súper vertical, ¿no? Claro, Y es importante decir que cuando ellos están hablando de blancos, indios, cholos, mestizos, están hablando de esa forma vertical, donde lo blanco está arriba y lo indio está abajo. es lo que justo te iba a comentar, o sea, en el imaginario de la presidenta del Congreso todavía existe esa categorización, y no solamente la hemos visto en estas declaraciones, ella reiteradas veces ha mostrado ese punto de vista que tiene. Lo hace a propósito? ¿Lo hace con algún fin? ¿Qué consideras tú? Yo creo que eso sería interesante de conversarlo con ella, ¿no? Oye, tú, ¿cómo trabajas tus discursos, tus mensajes? Yo lo que creo como especulación es que esto es involuntario y eso no le exime de responsabilidad para nada. Esta es una manera, esta es la manera en que las parte de las élites en el Perú se educan, ¿no? Sumamente aisladas del resto del país. Y eso es lo que, por ejemplo, es interesante que libros como ¿De qué colegio eres?, ¿no? Han abordado este tema, ¿no? De que el tema de la educación que se considera, entre comillas, de máxima calidad, ¿no? Es en realidad, es un tipo de como espacio, estas escuelas son espacios para que las personas de estas élites, ¿no? Se junten, se relacionen, socialicen entre ellas y las prepara para luego empezar a ocupar espacios de gobierno, ¿no? Empresas a ese nivel, ¿no? Y se contactan entre ellas. Y creo que el ejemplo más claro de eso era el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? La gente que trabajaba allí decía, oye, esto parece solamente un gobierno de blancos, ¿no? Entonces, estas élites se trasladan. Y el caso de Mari Carmen Alba y de otras personas, ¿ah? Como Cabero, el ex congresista Pedro Lechea, me hace pensar mucho en que las personas que, entre comillas, vienen de estas escuelas, ¿no? De mucha calidad, entre comillas, en verdad lo que están recibiendo es una educación súper deficiente, ¿no? Y es un nivel de estafa del cual no se habla, ¿no? Se habla de la gente pobre estafada en las universidades privadas, tipo Telesub, etcétera, pero no es una estafa que tus hijos salgan de la escuela pensando de esa manera. Claro, porque de alguna manera ese discurso se va pasando generación tras generación y sigue estando presente a pesar del largo del tiempo, de los años. Continúa como, ¿cuál es la palabra? Tomando legitimidad, pues, ¿no? Sí. Y mira, eh, el caso de las formas, las ideologías racistas, lamentablemente no desaparecen con el tiempo. Lo único que hacen es transformarse, adaptarse, actualizarse, ¿no? Y en especial en países como el Perú, donde la educación no aborda este problema. Nosotros, lamentablemente, y ahora tenemos mucha evidencia, no tenemos una educación eh, democrática. O sea, no nos está preparando las escuelas y otras instituciones para ser ciudadanos democráticos, que nos veamos a nosotros mismos como iguales en derechos. Es por el contrario, y sin entrar a hablar del tema de educación de género, que ya ese es otra Otro cantar. dimensión, ¿no? Pero la educación, la escuela nos está preparando para lo contrario, para no ver a las mujeres, caso de los hombres, no verlas como iguales, para las personas de las élites, no ver a las personas
indígenas, cholas, mestizas, etcétera, como iguales, no como siervos. Y eh, a mí me da mucho que pensar, pero a la vez digo, bueno, esto es lo que es, el Perú siempre ha sido esto, tenemos mucha evidencia ahora, lo que tenemos que hacer, creo, del lado digamos, de la comunicación, del periodismo, incluso desde la academia, es atrevernos a ponerle nombre a esto para poder enfrentar, ¿no? Y las élites, y con esto voy a cerrar la idea, ¿no? Una de los poderes de las élites, de las clases altas, de las élites económicas, culturales, es que son dueñas, en gran parte, del lenguaje, ¿no? Entonces, ese poder se tiene que discutir, ¿no? Cuando personas de las élites eh, están sometidas a cuestionamiento, escrutinio, como Mari Carmen Alba, nuevamente, ¿no? Ah, mucha gente dice, oye, a pesar de tener buena educación, estas personas hablan de esta manera, ¿no? Y yo digo, esto no es buena educación, ¿no? O sea, esto para nada es buena educación, ¿no? O sea, no es una educación de calidad. Pero ¿por qué asumimos que han recibido educación de calidad? ¿No? Eso hay que cuestionarlo y para beneficio de las mismas clases altas. O sea, no están recibiendo una educación de calidad para nada, ¿no? Y estamos viendo esa deficiencia, esa falta de preparación, ya no solo, ya no para gobernar, ya no ni siquiera para preparar leyes. Es una falta de preparación incluso para hablarle a la ciudadanía, porque esta persona estaba dando un discurso, ¿no? Y al dar ese discurso, lo que hizo fue como echar gasolina al fuego. O sea, esa persona no está preparada, ¿no? Y bueno, esto no se trata solo de la presidenta del Congreso actual, o sea, Marta Hildebrand hablaba en términos similares, ¿no? Pedro Lechea. Tú puedes ir como revisando como la historia reciente de cómo se maneja el Congreso, el Ejecutivo, ¿no? Kuczynski, Antero Flores Arauz, Alan García, Mercedes Arauz. O sea, esto es un tema colectivo de cómo las élites piensan, de cómo las élites se dirigen al país, de cómo hablan y de cómo son no educadas realmente de forma democrática. Claro, y ahí viene otra pregunta. Por ejemplo, en esta idea de que las personas de clases altas que se dan cuenta de esos problemas que existen de racismo, ¿no? Se dan cuenta de que, ok, em, las clases existen división de clases sociales, no solamente por tu mérito. La meritocracia en el Perú es un imaginario porque depende mucho de qué colegio vengas, ¿no? Ahora, también se puede entender esto como aquellas personas de clases altas que entienden más estos términos son llamados los caviares, los rojos, ¿no? Ah, tú estudiaste en la PUC, entonces eres caviar, ¿no? Porque tienes esos ideales. Se da mucho, incluso ahora, ¿no? Y, y eso forma parte, es un fenómeno muy de estos tiempos. Y no, o sea, estas cosas que estamos conversando y que estamos viendo no solamente pasan en el Perú, es parte de lo que está ocurriendo en Chile, en todos lados, ¿no? En Estados Unidos también. Eh, es lo que muchos llaman la guerra cultural, ¿no? Es una guerra, ¿no? Es una guerra donde hay frentes, ¿no? Por un lado está la gente que está, pues, defendiendo una forma de manejar el país, ¿no? Neoliberal, ¿no? De un tipo de capitalismo al servicio solo de la economía y no de la gente, en fin, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, eso está en Partido Republicano, ¿no? Es gente también que está en contra de la expansión de derechos, en fin, ¿no? Y por otro lado, pues está la gente que es tildada, como dices, de progresista, y que incluso sin cuestionar el capitalismo, siendo procapitalistas, pues prefieren o se están más pendientes de que el capitalismo sea mucho más humano, aunque parezca una contradicción. Pero
el intercambio que hay entre estos grupos no es un intercambio de ideas, no es un debate de políticas, sino es una pelea identitaria, donde, como tú decías, ¿no? Yo no señalo a la otra persona porque creo que está equivocada, ¿no? Oye, yo no creo que esa propuesta sea razonable o sea factible. Yo le ataco a la otra persona porque es caviar, porque es algo que para mí es enemigo. Eso es el lenguaje de guerra en el que estamos viviendo. Y está tan normalizado que tú lo ves, ¿no? En la política de manera cotidiana, ¿no? Es un lenguaje de guerra que lo tiene Vladimir Cerrón, lo tiene López Aliaga, uh, en fin, Jorge todo el Montoya. mundo, Ujú. hasta, ¿no? Y digo, por qué los periodistas, la prensa, no estamos cuestionando esto? Nosotros en el Perú hemos salido de una guerra, hemos salido de un conflicto armado, como quieras llamar. Hemos salido de una etapa en que nos hemos matado entre peruanos. ¿Por qué no estamos cuestionando esto? ¿No? Entonces es una pregunta que habría que analizar, ¿no? Pero bueno, hay ya bastantes personas que están hablando de que en general en el mundo nos estamos dirigiendo a un punto de conflicto, ¿no? De guerra, ¿no? En Estados Unidos, en la misma Europa, ¿no? Y Perú, Chile, Colombia, está pasando lo mismo. La cuestión es cómo hacemos que nuestras instituciones y que nosotras, podamos enfrentar este fenómeno para que no llegue a un desenlace, ¿no? Brutal. Y solo para terminar eh, lamentablemente estamos en manos de políticos que encarnan este problema, ¿no? ¿Consideras, como señaló Mari Carmen Alba, que también el término pueblo genera divisiones para ciertas clases? Eh, el término pueblo. El que usa Pedro Castillo, el que usa Mm. simpatizantes de Perú Libre, ¿no? Para referirse a aquellos que nunca recibieron los derechos que muchas personas de Lima quizás sí han recibido, ¿no? Sí, sí lo has escuchado, igual es el término que siempre utiliza. Sí, sí, sí. Yo no, la verdad no creo. Además, el término pueblo en política, o sea, se ha usado todo el tiempo, ¿no? Y no solo desde la izquierda, obviamente, ¿no? O sea, Alan García habla de pueblo todo el tiempo, ¿no? Solo que en el caso de Castillo parece una muletilla, ¿no? O sea, en lugar de tener contenido, parece que pierde contenido la palabra pueblo. Cuando él habla de pueblo, parece que estuviese como apoyándose en una columna porque no tiene discurso, ¿no? Es más, eh, no creo que que la palabra pueblo en el caso de él tenga ese efecto, más bien tiene un efecto de vaciar el contenido de pueblo, ¿no? Um, pero nuevamente, ¿no? Cuando este sector político, ¿no? Al que pertenece Mari Carmen Alba, habla de división, como que la división se está instigando, es también algo que hay que cuestionar desde el mismo lenguaje, de la misma historia, ¿no? O sea, se está dividiendo algo que está unido. Me pregunto, ¿no? O sea, el Perú ha estado sumamente unido y ahora se lo está dividiendo. Mm, No, o sea, el Perú es un país súper dividido, desconectado, no solamente geográficamente, ¿no? En términos políticos, en términos sociales, ¿no? O sea, un indicador es el racismo. O sea, una sociedad súper racista es una sociedad súper dividida, ¿no? Eh, entonces, lo que este discurso genera es esta idea, ¿no? De que ahora se está dividiendo y de que antes no había división, ¿no? Y quizás, eso es el discurso típico de Trump, ¿no? Es como volver al pasado, regresar a ese pasado donde no había tanto cuestionamiento, ¿no? Eh, sí, entonces eso es algo, un rasgo típico de las élites en general en el mundo, es esta idea de que antes era mejor porque antes tenían más control que ahora, ¿no?
Sí. O sea, hay que entenderlo de esa manera, creo. Claro, es como que antes no querían notar esa diferencia que existían, ahora se notan, entonces no les gusta que se note, por eso quieren regresar a ese status quo, ¿no? Sí, En- y gente, personajes inesperados como Castillo o como Obama, Evo Morales en Bolivia, ¿no? Incluso, o sea, más allá de la identidad eh, negra de Obama o identidad indígena de Morales, etcétera, o sea, Boric, por ejemplo, Petro, lo que hace sentir a las élites, a estos clanes, ¿no? Que han estado manejando los países o que están manejando los países durante generaciones, lo que hacen, lo que les produce es este miedo a perder el control, ¿no? Miedo a perder el control del Estado, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Eh, es desde este miedo desde el cual hablan, ¿no? Antes estábamos mejor. Nos están desuniendo. No es que están desuniendo, lo que está pasando es que estás perdiendo el control, ¿no? Entonces, cuando digo necesitamos pelear por el lenguaje, es a eso a lo que me refiero, ¿no? Es que peleemos porque las palabras signifiquen lo que realmente deben, lo que realmente significan, ¿no? Por ejemplo, en este gobierno y en este Congreso igual ha existido un retroceso en varias políticas, ¿no? Vemos que quiere cambiarse el Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia, ¿no? Con ideas conservadoras. También un ex premier, bueno, el actual premier, perdón, Aníbal Torres, refiriéndose a un ejemplo como Hitler, es un pionero porque hizo muchas cosas. ¿Crees que existe un retroceso en ese discurso que, ok, señalamos que el Perú siempre ha sido un país racista, pero no sé si es mi percepción, pero antes se trataba de no decirse esas cosas, ¿no? Quizás en el interno se hablaba mucho, pero ahora esos discursos se proliferan y se dicen sin ningún filtro alguno. ¿Tú estás de acuerdo con lo mismo o no consideras que eso ocurra ahora? Ah, yo no sé, o sea, hay una cosa a la que le tengo miedo y esa es la idealización del pasado, ¿ya? O sea, no, me resisto como una actitud simplemente como periodística, intelectual, a decir el pasado fue mejor, porque en el pasado estuvo el conflicto armado, para empezar. O sea, nos hemos como masacrado, ¿no? Entonces, ok, ese es el pasado y eso no ha sido mejor de ninguna manera. Y la masacre es un nivel mucho más, Claro, obviamente, más brutal que el lenguaje, ¿no? Ha habido mucho lenguaje brutal en la época de Fujimori, en la época de, o sea, solo que lo que creo es que estaba mucho más normalizado y no llamaba tanto la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú ves los debates de la Constitución, cuando lees los debates de la Constitución del 79, y es cuando se le otorga el derecho al voto, ¿no? A las personas que no sabían leer y escribir. Había mucha gente que se oponía de forma muy educada a esto, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, las intervenciones de Bedoya, ¿no? De Luis Bedoya Rey, diciendo, no es el momento, no todavía, esto va a generar un caos, ¿no? Eso es violencia, o sea, él no está insultando a la gente, o sea, no les está diciendo, oye, estas personas son bárbaras, brutas, ¿no? Cavernícolas, pero es lo que está pensando. O sea, cuando tú dices que cierto grupo de la población no debe votar, ¿no? Les estás diciendo que no son seres humanos. Entonces, ese es un tipo de violencia normalizada, ¿no? Que a Bedoya nunca la gente le ha dicho, oiga, usted es un racista, nada. O sea, en su vida él no ha vivido tranquilo, ¿no? Sin ese estigma. Creo que ahora se diría eso, ¿no? Porque si sale un político, por ejemplo, que dice así abiertamente, oye, la gente que no sabe leer y escribir no debería votar, la gente indígena no debería votar, o sea, wow, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿No? Hemos retrocedido. Entonces, hay un poco esto, ¿no? Y estas violencias raciales se pueden encubrir con lenguaje. Yo no necesito decirle indio de mierda a una persona para,
demostrarle que para mí no es un ser humano. Puedo decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, hay esta trampa, ¿no? Es esto. Alan García, por ejemplo, su artículo El perro del hortelano, bueno, esa es una herramienta de análisis bien interesante, ¿no? Porque su artículo El perro del hortelano es brutalmente, es violento, racista, todo. Mucha gente lo defiende todavía ahora, ¿no? El artículo. Y él dice, bueno, o sea, estos, con otras palabras, ¿no? Estos salvajes están viviendo en territorios que nosotros necesitamos para obtener riqueza, ¿no? Nosotros. Y ahí está la división, ¿no? Indios blancos, ¿no? De Mari Carmen Alba, pero con otro lenguaje. Nosotros, los blancos, necesitamos esos recursos de los indios, ¿no? Y finalmente, solo para terminar, ¿no? Es cuando, por ejemplo, hablamos de colonialismo, ¿no? De la colonia, la colonialidad, ¿no? Ahí está este concepto que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Es colonialismo interno, ¿no? Es cuando el Perú se independiza, eh, el sistema colonial no desaparece, continúa, solo que los beneficiarios ya no son necesariamente España solamente, sino las élites que están acá. Y estas élites, a las cuales eventualmente podemos pertenecer o no, uh, son las que siguen comportándose de esa manera dentro del territorio peruano, ¿no? Esa idea de que estos territorios, donde hay gente viviendo, yo tengo que explotarlo, ese es un sistema colonial, y eso está vigente ahorita, solo que no lo llamamos de esa manera, ¿no? Es más, está súper normalizado. La gente, los periodistas hacen sus entrevistas y dicen, sí, las riquezas están allí escondidas y esta gente, ¿no? Se está oponiendo, ¿no? Están peleando, son antimineros, ¿no? Es, es bien fuerte, pero bueno, como te digo normalmente, o sea, hay una pelea por el lenguaje que desde nuestro trabajo tenemos que pelear, ¿no? Sí. Rolando Rojas lo ha mencionado también en su libro La República Imaginada, ¿no? Cómo es que se quería que el Perú fuera, no una idea de anticolonial, sino adaptar esa idea colonial, como lo mencionas, a la nueva República del Perú. Ya para terminar, Marco, ¿tú crees que hay que tenerle miedo a esas personas que dicen, no soy racista, pero, y ahí termina la frase? Sí, no. El problema, mira, con la palabra racista es que, o sea, nadie quiere ser considerado racista, ¿no? O sea, nadie, ¿no? Y entonces cuando nosotros discutimos sobre el racismo, cuando las personas denuncian o denunciamos el racismo y decimos, oye, esta persona es racista, estamos entrando, y eso es muy complejo, ¿no? O sea, estamos entrando a una forma de discusión donde la otra persona no va como la va a alienar, ¿no? O sea, si tú le dices a alguien racista, le estás diciendo, oye, bueno, tú no estás, yo no quiero hablar contigo. Y la otra persona va a decir, oye, yo no soy racista, no sé qué, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿no? Entonces, Ujú. luego, o sea, ¿de qué otra forma se puede conversar y hablar con alguien que está ejerciendo consciente o inconscientemente racismo, voluntario o involuntariamente el racismo? Y es decir, quizás empezar a hablar no de la identidad, oye, tú eres racista, sino tú estás haciendo algo, ¿no? Discriminatorio, o tú estás haciendo algo racista, o sea, ¿no? Y de esa manera, pues la persona va a sentir quizás que su identidad no está cuestionada, sino lo que está haciendo, ¿no? Digo, esto es una estrategia para conversar, para intentar dialogar, porque sobre este tema específicamente es necesario conversar con las mismas personas que están, eh, como todos los políticos, que están ejerciendo racismo abiertamente. O sea, es necesario dialogar con ellas, no simplemente como mandarlas metafóricamente al exilio, cancelarlas, así, bueno, es una persona racista, Ujú. ya, no, no, es necesario debatir, discutir, ¿no? Hacerlas comprender. Y yo solo quería añadir una cosa como muy breve, ¿no? Es
eh, hay una contradicción muy fuerte en América, en las Américas, ¿no? Cuando hablamos de independencia y qué pasó, ¿no? Y esa contradicción está vigente, ¿no? O sea, es por qué las élites son tan retrógradas, son tan cerradas, ¿no? Y mira, y esto es algo que he ido como leyendo y profundizando recientemente, ¿no? O sea, es porque, fíjate, cuando el Perú empieza a ser una república, todavía está vigente la esclavitud y el tributo indígena. Ujú. Entonces, por un lado tienes a élites hablando de la igualdad, de la fraternidad, de estos valores, ¿no? Pero por otro lado, las mismas élites están administrando un país donde hay esclavos y siervos. Esa contradicción, ¿no? Se ha superado. Es una contradicción súper vigente. Entonces tú tienes ahora a élites hablando, democracia, etcétera, ¿no? La igualdad, todos somos iguales. Pero en la práctica, en la vida económica, siguen pensando que está bien que las personas sean tratadas como no seres humanos, ¿no? Que sigan viendo a la gente como inferior. Y eso es algo típico latinoamericano, ¿no? Eh, eh, es un símil, podríamos hacer con el feminismo, por ejemplo, cuando inició, mujeres blancas querían votar cuando mujeres negras aún eran esclavas todavía y pues no tenían ningún derecho, ¿no? Era como también una contradicción muy grande, que incluso ahora no se habla de que una persona feminista, una persona, si es feminista y eres racista o estás en contra de los derechos de las personas LGBT, quizás deberías cuestionarte un poco ese feminismo que tienes. Totalmente, claro. Ujú. Sí, Marco, muchas gracias por esta entrevista, súper interesante como siempre. Gracias por ampliar este tema de Mari Carmen. Ella todavía no ha salido a pedir disculpas, solamente se ha excusado diciendo que es como un La detrás de sacaron de cámaras. contexto. Sí, un detrás de cámaras que quiere mermar y apoderarse de su puesto en el Congreso. Eh, Sí. Otra vez, Marco, gracias. Gracias por estar con nosotros en Inforregión. Esperamos hablar contigo muy pronto. Cuídate mucho. Ahora. Chao, nos vemos.